Atención a la última hora porque se ha liado bastante fuerte con dos informes que han salido en este caso sobre Leticia, pero no es la única noticia, hay dos más importantes día de hoy que además han salido las revistas. Primera salida de la reina Sofía tras el fallecimiento de Irene de Grecia y lo ha hecho junto a su nieta Irene Urdangarín y su hija la infanta Cristina. Ahora vamos a ver las imágenes porque precisamente de la infanta Cristina hay más salseo. Y es que Iñaki Urdangarín pues ha aparecido en la portada de una revista desmintiendo crisis con Ainhoa Armentia. Ojito porque hoy hay artículos que hablan que donde hubo fuegos quedan rescoldos en relación a todo lo que tiene que ver con la madre de sus hijos, la infanta Cristina. Así que está bastante fuerte la cosa. Vamos a empezar viendo un poco las imágenes que se han tomado con móvil, a pesar de que las haya publicado la revista Hola, de la reina Sofía, después de que la vimos llorando en el funeral de su hermana. Ahora ha acudido al concierto de un amigo suyo y lo ha hecho acompañada por su hija y por su nieta. Bien, aquí las tenemos, siguen un poquito de negro, la reina la vemos aquí un poquito más sonriendo. Son fotos raras, ya digo, un poco porque han sido tomadas con el móvil y la verdad se ve un poquito raro, ¿no? No terminamos de ver un poco los detalles de las caras, no sé. Esto lo ha publicado el Hola, que me parece tremendo. O sea, quiero decir, es exclusiva, está muy bien ver estas imágenes, pero no sé. Aquí las vemos otra vez. Abuela, nieta e hija. Esta es la infanta Cristina. Bueno, poquito que decir, simplemente una salida al concierto. Esta foto la ha añadido el Hola. Parece ser que esta es la persona amiga de la reina Sofía. Zubin Mehta se llama y pues parece que esto es antes de su viaje oficial, en este caso a Canarias. Es un director de orquesta indio, será hindú, de 89 años, que está considerado como uno de los mejores del mundo. Y sí, Irene viajó desde Londres a Madrid, en este caso, para estar con su abuela. Ella, como digo, va a viajar a Canarias para una investidura aprobada por el claustro universitario a propuesta del rector por su respaldo continuado a iniciativas sociales, asistenciales y humanitarias. También por su apoyo a la cultura, las artes, la ciencia y la educación, según dice la universidad. A ver, hay polémica con esto, pero ya lo trataremos. Pero tiene un poco narices que el primer evento que haga la reina Sofía va a ser en un evento que le otorgan un premio, una condecoración, un reconocimiento. Y resulta que está envuelto en la controversia porque hay mucha gente que se opone. O sea, quiero decir, si estamos esperando ver aplausos a la reina en señal de cariño, un poco por por el fallecimiento de su hermana, pues creo que nos vamos a encontrar un poco con todo lo contrario. Por cierto, que le queda muy bien a Irene Urdangarín el pelo liso. Seguimos con Iñaki, con su padre. Bien, aquí vemos esta portada y curiosamente la noticia habla de el falso beso de Iñaki Urdangarín. Ainhoa, dicen que cara de asco, que rumores de infidelidad. Bueno, la verdad es que llama bastante la atención. Yo es que he leído respecto a Iñaki Urdangarín en los últimos días una noticia y la contraria. A ver, lo vemos aquí apareciendo en la revista 10 minutos. Acudieron a un partido de balonmano. Sí, es que he leído la noticia esta mañana, sí. A un partido de balonmano de su hijo Pablo, ¿no? Y ahí, pues nada, simplemente, pues sí, lo dice la portada. Ahí se dieron un besito y tal. Esto ha sido bastante criticado.
Iñaki Urdangarín ha tenido que desmentir a Jordi Basté, al que le concedió la primera entrevista, rumores de crisis, y hoy hay artículos que hablan de una posible reconciliación, no de personas o de amigos, con la infanta Cristina, que por cierto la infanta Cristina también tiene pareja, pero bueno. Hablan de que cero pasión, que esto de que dice la revista de besos y complicidad, que nada que ver, y que Ainhoa Armentia voló hasta Barcelona pues para comprobar un poco cómo estaban las cosas con su relación. Y entre Iñaki y sus socios y socia. Y que parece, bueno, pues que es verdad los rumores de que están alejados porque él va a trabajar más en Barcelona y va a estar más cerca de dos de sus hijos. Pero ya digo, o sea, aquí no sé, no sabemos un poco a quién creer. Desde que ha salido Iñaki Urdangarín por los medios y tal, han dicho, tenemos que especular con todo lo que sea posible, da igual. Una noticia y la contraria. Rompe con Ainhoa, está muy bien con Ainhoa. Se lleva fatal con la infanta Cristina, ahora están a punto de retomar su relación. Bueno, no lo sabemos en todo caso, pero vamos al plato fuerte, que son estos dos informes que han salido. Uno tiene que ver con una persona cercana a Leticia y a Felipe también. Estamos hablando de Camilo Villarino. Han salido artículos en diferentes portales especializados en monarquía donde hablan de un alejamiento sin precedentes y un blindaje informativo al punto de convertir prácticamente la monarquía española en secreto de Estado. Voy a leer un poquito el artículo y vamos comentando. Lo que durante años se diseñó como una política de apertura y transparencia en la Casa del Rey parece haber sufrido un frenazo en seco. Entre los periodistas encargados de cubrir la información de la corona se respira una profunda decepción ante lo que consideran un alejamiento evidente de la institución respecto a los profesionales de la información. La fluidez que se esperaba en esta etapa del reinado de Felipe VI ha dado paso a una barrera que resulta difícil de franquear. La queja es prácticamente unánime en todas las redacciones. Desde Zarzuela no hay respuestas claras. Consultas que antes se resolvían con más agilidad o confirmaciones oficiales solicitadas se quedan ahora en un limbo informativo. Este hermetismo dificulta la labor de la mayoría de los medios habituales acreditados para esas informaciones, que se encuentran con un muro de silencio ante temas de relevancia pública, algo que genera un clima de incertidumbre sobre la actividad y los movimientos de la familia real. Paro aquí, que quiero decir alguna cosa. A ver, desde que surgió todo el escándalo de Jaime del Burgo en diciembre de 2023, es verdad que Casa Real ha estado dando tumbos con qué hacemos y qué no hacemos. Ahora han conformado más o menos un equipo con el que concuerdan bien y concuerdan, porque esto también era deseo de Leticia, de que de no hacer noticia la no noticia. ¿Esto qué quiere decir? Pues que han tenido unas etapas y por lo menos yo diría todo el año 2024 y parte del 25 con noticias una tras otra, que si Jaime del Burgo, que si Jaime Peñafiel, que si los hijos secretos, que si tal. Y Leticia, como buena periodista, pues dice, no, aquí nos callamos, aquí no dice nadie nada. Y han estado callados, pero a medias. Ahora ya directamente están blindados, acorazados, o sea, no quieren decir absolutamente nada y se rumorea que uno de los medios más críticos, bueno, hacían mucho clickbait en realidad, más que ser críticos, han dejado de informar diariamente, tenían pues prácticamente todos los días como 15 noticias, han dejado de informar de Casa Real a petición de la propia Zarzuela. A petición, y esto es un eufemismo que estoy utilizando porque todos podemos imaginar que por ahí ha habido órdenes. El asunto es que se habían traspasado líneas rojas, especialmente con Leonor y Sofía, pero también con algunos de sus primos, ¿vale? Y yo creo que no hace falta decir mucho. Sigo con el artículo, sé que la gente es inteligente y va a saber por dónde voy. Aunque en el organigrama de la Casa del Rey la responsabilidad directa recae sobre la directora de comunicación Rosa Lerchundi,
Las fuentes del sector señalan en otra dirección. El cambio de estrategia a ese estilo mucho más rígido y opaco se atribuye directamente a la figura de Camilo Villarino, actual jefe de la Casa del Rey, con un estilo que ha impuesto un perfil bajo y una distancia de seguridad con la prensa que contrasta con etapas anteriores. Lerchundi mantiene su rol operativo, es la mano derecha del monarca, quien habría diseñado este nuevo esquema de contención informativa, es decir, Camilo Villarino. No nos olvidemos tampoco de Marta Carazo. Aquí ningún medio toca a Marta Carazo. Ella, para mí, es una gran profesional. Creo que lo está haciendo bastante bien. Pero es curioso porque otros profesionales también lo han hecho bien. Y por vendetas y por cuitas, los periodistas que también tienen su ego, pues normalmente pues han lanzado vituperios contra la Casa Real. Simplemente por la relación en este caso con su equipo informativo. Bueno, dicen que ese giro en la gestión de la comunicación no solo preocupa por el acceso a la información, sino por la imagen de lejanía que pueda proyectar la institución en un momento clave. El desinterés por atender las demandas de los periodistas marca un punto de inflexión en la relación de Zarzuela con la opinión pública, una política que muchos consideran un retroceso en la modernización de la Casa Real. Ya, pero es que la modernización de la Casa Real española no se va a conseguir de la noche a la mañana, y hay motivos bastantes para creer un poco todo esto. A ver, vamos a ser un poquito sinceros. Zarzuela nunca ha pretendido asemejarse a la monarquía británica, donde sus miembros conceden entrevistas a programas de televisión, no para hablar de sus vidas personales, sino para hablar de determinados temas. Aquí únicamente se hacen guiños con TVE o con causas sociales, que yo lo entiendo, pero sí gustaría un poquito más de acceso. El problema es que cuando lo han tenido tantísimo tiempo tapado, y estoy hablando ya, no, esto no tiene nada que ver con Juan Carlos I, sino con Felipe VI. Claro, porque era una renovación, yo no soy como mi padre, yo voy a hacer las cosas bien. Se ganó prácticamente a todos los medios, excepto quizás un poco los más republicanos, y se creyó que a partir de ahí ya no había que hacer nada. Ha sido un error garrafal. O sea, y para muestra lo de Jaime del Burgo. ¿Se tenía que haber atajado? Simplemente se dejó que la cosa corriese sin decir absolutamente nada, y eso pues al final no terminó un poco de resolverse bien. Es decir, murió el tema por inanición y por el propio Jaime del Burgo, vaya, pero ahí se destaparon 50.000 cosas, y sobre todo en lo que se refiere a Leticia. Pero claro, Leticia es un poco el pilar, pero también hubo salpicaduras, en este caso a otros miembros de la Casa Real, incluso a Sofía y a Leonor. Y Sofía, cuando salió todo esto, todavía era menor de edad. Entonces, bueno, yo lo digo, cada vez que veo críticas un poco de determinados medios monárquicos, a mí se me hace como que tienen un poquito de ego, porque además ellos no informan, pero es una información como demasiado institucional. La gente no quiere saber determinadas cosas, se puede informar, por supuesto, pero algunas cosas, pues dices, cero interés, nulo interés. A mí me interesa saber si Leticia ha mirado mal o no a Felipe en tal acto. O sea, quiero decir, todos somos así y es el salseo que interesa. Pero bueno, ya digo que a mí esto me parecen más patadas de ahogado de los lamebotas de siempre. A mí por aquí por comentarios alguna vez me habéis dicho, tú eres un cortesano, y yo, pues vale, pues vale, no soy un cortesano, me dirijo con respeto, pero sí es verdad que yo intento pues no censurar absolutamente nada. Ahora, barbaridades tampoco digo, si no me constan, que eso también lo quiero dejar claro, porque hay gente a la que se le va la vida un poco en criticar. En concreto, nunca bloqueé a nadie, pero ya tuve que bloquear a una que el otro día 7 comentarios. Pues tú esto, pues tú lo otro. Señora, ¿qué le pasa? Venga, sigue escribiendo que no se va a ver el comentario. Madre mía. Bueno, segundo informe sobre Leticia y Felipe.
Zarzuela actualiza las retribuciones de la familia real un 1,5%, al igual que el resto de funcionarios, mientras el presupuesto global se mantiene en 8,43 millones de euros. ¿Cómo queda la cosa? Bueno, estos datos la verdad es que son un poquito falsos, ¿no? Porque no es que reciban un salario como tal, lo tengan que gestionar, no. Sabemos un poco cómo funciona esto. Y es como el sueldo del presidente del gobierno. Sí, el presidente del gobierno se puede bajar el sueldo a 2 euros. Pero todos sabemos que no le va a faltar de nada. Pues por aquí un poquito igual. A ver. No quiero aburrir así con números, ¿vale? Pero Felipe VI va a percibir 290.000 euros. Leticia 160.000. Y la reina Sofía 131.000 euros. Leonor y Sofía, princesa e infanta, ellas no perciben nada. Bueno, esto ya lo sabemos de siempre porque son sus padres los que se hacen cargo, bla, bla, bla. Esto que se ha querido hacer como ejercicio de transparencia al final ha tenido muchas críticas, porque si no estás en el meollo es difícil un poquito de comprenderlo, ¿no? Dice, hay una compleja ingeniería contable con un trasvase del 22% de los gastos desde personal hacia servicios corrientes, lo que permite absorber las subidas retributivas sin superar el techo de gasto que tiene la monarquía al año, que son 8.431.150 euros. Bueno, cosas que han llamado la atención. Marta Carazo, ex periodista de Televisión Española, ex presentadora del Telediario, hoy secretaria de la Reina, cobra 124.806. Dice, una cifra que contrasta con los menos de 80.000 euros que recibía su antecesora en el cargo. Aquí yo ya no sé si esto tiene que ver un poquito con los complementos de los funcionarios, porque ella era funcionaria de Televisión Española. Y por ahí puede haber alguna retribución, pero son 40.000 euros, es bastante. Pero bueno, hay que ver un poco también las condiciones. A la otra secretaria apenas la veíamos. Marta Carazo siempre aparece en todos los vídeos, en todos los actos. Que no lo estoy criticando, ¿vale? Pero sí es verdad que son, pues eso, 45.000 euros de diferencia. Camilo Villarino, que es el jefe de la Casa del Rey, que lo hemos mencionado antes, mantiene su sueldo en casi 180.000 euros. Y bueno, lo demás, cifras, nada. Bueno, lo que querían demostrar era un poco que Casa Real disponía de autonomía para redefinir sus prioridades económicas, asegurando el mantenimiento de su estructura directiva mientras se adapta a las previsiones macroeconómicas de 2026. A ver, estos datos iban a salir igualmente porque están sometidos a la transparencia, pero a mí personalmente pues sí me llama la atención el bombo que se le ha dado a todo esto, un poco con el objetivo de, no voy a decir desinformar, pero sí trastocar un poco los pensamientos a la gente. ¡Buah! Es que se han subido el sueldo un 1,5%, ya, igual que el resto de funcionarios que ha habido años que lo han tenido congelado y luego se los han subido. En fin, esto funciona así. Pero el asunto, ya digo, tiene que ver un poco con los emolumentos, con los gastos reales de todo esto. Y bueno, pues ponen un poco en el disparadero a la monarquía por los gastos. ¿Es una de las monarquías más baratas de Europa? Sí, o sea, nada que ver con la británica. Pero bueno, que sea más austera no significa en este caso, no sé, que esté cumpliendo su papel como lo tienen que cumplir. En fin, esto ya es cuestión un poco de opiniones. Yo creo que algunas cosas las hacen bien, otras mal. Y tampoco me voy a poner yo aquí de fiscal, en este caso de los sueldos. Pero es verdad, a mí lo que más me ha llamado la atención ha sido la subida tan grande de sueldo, en este caso de la secretaria, que cobra prácticamente lo mismo que Leticia. No sé cómo lo veis.
Y si me podéis arrojar un poquito de luz en esto, de complementos de funcionariado, en este caso ella periodista de televisión española, que pasa, no sé si a otro cuerpo, que sería Casa Real, Zarzuela, bueno, pues qué cambios puede haber o qué complementos pueden tener. Hasta aquí un poco las noticias de monarquía, las he querido juntar todas en un vídeo porque sí, porque eran bastantes y ninguna me parecía lo suficientemente interesante como para protagonizar un vídeo sola. Nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal de WhatsApp. Perdonad un poquito que vengo del dentista, me han puesto una anestesia y no estoy vocalizando todo lo bien que debería vocalizar. Gracias por estar ahí.